Fue una etapa, una historia de nuestra vida, mala, donde hemos tenido que pasar generaciones para perder ese odio de cuidado con aquel que mató y cuidado con aquel que mató. Eso es malo, eso es malo, eso va a una semilla de padre a hijo y vamos a tener que recordarlo para los que vienen detrás, recordar esto que ha pasado, porque si no lo estamos aquí para contarlo, quedaría en saco roto, en el olvido, en el olvido, en el olvido, en el olvido. Poder darle el regalo a mi madre, que tiene 84 años, de decir, estos son los restos de tu padre y lo vamos a enterrar donde tú quieras. Y le vas a llorar y le vas a rezar donde tú quieras, si quieres rezar, por creencia, por lo que sea. Y es lo único que yo quiero, ¿no? Le mandaron una citación y cuando llegó al puente de la Carlota, le dice uno, ¿tú dónde vas? Dice, pues mira, yo ahí voy, que me han mandado a llamar. Dice, pues vuélvete, si quieres, que ahí han entrado dos, y los dos que han entrado, los dos los han fusilado. El siglo XX se inicia en España con el reinado de Alfonso XIII, que comenzó cuando este monarca accedió al trono en 1902. Pero fue un reinado desastroso con numerosos problemas y crisis a los que la monarquía y sus gobiernos no supieron dar respuesta, como la Semana Trágica de 1909, la crisis de 1917 o la Guerra de Marruecos, especialmente aguda tras desastres militares españoles como el Barranco del Lobo o el de Anual en 1921. En 1923 el rey entregó el poder a un dictador, Miguel Primo de Rivera, cuyo gobierno y el de sus sucesores, los también militares Berenguer y Aznar, acabaron desgastados y carentes de apoyos por parte de la población. Todo ello desembocó en un descrédito y repudio de muchísimos sectores hacia la monarquía, y algunos de ellos, en concreto republicanos, socialistas y nacionalistas, comenzaron a preparar un tránsito hacia otro tipo de política más renovada, particularmente hacia opciones republicanas. En toda España se formaron candidaturas conjuntas de republicanos y socialistas para presentarse a las elecciones que se convocaron en abril de 1931 y en las que no se esperaba el triunfo de estos grupos, sino de los partidos tradicionales monárquicos. De este modo, el 12 de abril de 1931, se celebran elecciones locales en España, saltando la sorpresa de que resultan vencedoras en las grandes ciudades y en muchos pueblos las candidaturas de carácter republicano. 2 días después de esa sorpresa electoral, el 14 de abril, la voluntad de la nación es clara y se proclama la Segunda República Española. La Carlota va a ser en cierto modo un reflejo de la situación general del país, pues en este municipio se va a producir un triunfo del republicanismo, aunque ligero, resultando un ayuntamiento compuesto por 9 concejales republicanos y 8 monárquicos.
dos partidos republicanos que tuvieron el protagonismo local en este momento fueron el Partido Socialista Obrero Español, con Francisco Afán Otero a la cabeza, y el Partido Republicano Autónomo, que tenía como presidente a Manuel Luque Melero. En 1933 no se celebran elecciones municipales en La Carlota, pero por mandato del Gobierno Civil de Córdoba, que actúa a su vez por orden del Gobierno Central, tiene lugar un pucherazo para desbancar a la izquierda del poder. El ayuntamiento es destituido y un delegado del gobernador acude a La Carlota para nombrar una corporación mayoritariamente de derechas, con 5 concejales del Partido Radical y 3 de Acción Popular Agraria, frente a 4 socialistas. Finalmente, en las conocidas elecciones del 16 de febrero de 1936, se producirá el triunfo aplastante en La Carlota del Frente Popular, coalición de izquierdas, con el 77% de los votos. El PSOE obtendrá 7 concejales, Izquierda Republicana 4 y Unión Republicana 2. Así se llegará a la guerra civil con el socialista Francisco Afán como alcalde. La proclamación de la Segunda República trajo la ilusión por el cambio, sobre todo para las clases trabajadoras más desfavorecidas y fundamentalmente para los jornaleros campesinos. Estos pusieron fundamentalmente su esperanza en la iniciativa legislativa de la Segunda República, muy especialmente para mejorar su precaria situación económica en relación con el proyecto de reforma agraria. La reforma agraria fue una gran esperanza para muchos. Consistía en la expropiación de grandes latifundios, con la consiguiente compensación económica a los propietarios y la concesión de lotes de tierra a campesinos humildes, que hasta entonces eran jornaleros, trabajadores de la tierra al servicio de los latifundistas, pero azotados por un enorme paro estacional y con un salario ínfimo que no daba ni para comer a diario. Desde el principio del siglo XX destacaron fundamentalmente las organizaciones anarquistas, básicamente la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores, y la UGT, la Unión General de Trabajadores. Concretamente, La Carlota se convirtió en un centro importante del sindicalismo campiñés. Así nos lo demuestra en su obra Las agitaciones campesinas andaluzas el notario de Bujalance Juan Díaz del Moral. Algunos líderes locales del movimiento obrero en los años 30 fueron los anarquistas Juan Mayer Diana, de La Carlota, o José Ot Rincón, de El Arrecife. En La Carlota se aplicaron distintas medidas de corte laico, fundamentalmente la reducción de las procesiones y la exhibición de imágenes religiosas. Casos muy concretos, la retirada de los crucifijos del aula de las escuelas y, por otra parte, un caso concreto, la retirada de la imagen de la Virgen del Carmen que estaba ubicada en la fuente del mismo nombre. Así, por ejemplo, la calle Concepción, que pasó a denominarse del 14 de abril, la calle del Rosario, que recibió el nombre de Joaquín Costa, y la Plaza de la Iglesia, que fue rebautizada con el nombre de Pablo Iglesias en honor al fundador del Partido Socialista Obrero Español. En la misma línea, muchas personas optaron por no bautizar a su hijo e incluso por imponerle el nombre libertario, casos de Germinal, Floreal, Helio, Redención. Por estos simples hechos, hoy considerados como totalmente normales, muchas personas fueron acusadas simplemente por haber pertenecido a un sindicato, por haber sido beneficiarios de la propia reforma agraria, de tal manera que esa acusación le llevó posteriormente a ser perseguidos en lo que podríamos denominar una acción de simplemente venganza ciega. Venganza ciega, venganza ciega, venganza ciega.
A diferencia de lo que propugnó el franquismo, la Segunda República no fue un régimen extremista y violento ni caótico que tuviese que ser exterminado. Se sabe incluso que desde la misma proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, los derechistas principales de España más extremistas se reunieron en la casa del conde de Guadalhorce para planear el derribo de la República y lo juraron que iban a acabar con ella. Se sabe que el mismo 14 de abril, día de su proclamación, importantes cargos monárquicos del gobierno de Primo de Rivera, junto con otros derechistas como Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu, José Antonio Primo de Rivera, Yanguas Mesia y Vegas Latapié, se reunieron por la noche en la casa del conde de Guadalhorce, jurando como objetivo principal liquidar la República lo antes posible. Otro hito importante sería la Sanjurjada de 1932, verdadero golpe de Estado ocurrido el 10 de agosto de ese año y encabezado por el general Sanjurjo con la colaboración de otros personajes y militares monárquicos. Pero el golpe fue un fracaso en buena parte por la importante movilización obrera, lo que no obstante sería tenido en cuenta en 1936 y años sucesivos, determinando la feroz represión contra las organizaciones y personas más o menos significativas del obrerismo. Tampoco la Iglesia vio con buenos ojos al nuevo régimen democrático, llegando a afirmar el cardenal primado de Toledo, Pedro Segura, que la maldición bendita caiga sobre España si llega a consolidarse la República. Finalmente, la conspiración más elaborada en contra de la República y la que finalmente también triunfaría sería puesta en marcha en la primavera de 1936, concretamente bajo la dirección del general Emilio Mola Vidal, capitán general de Pamplona. Los golpistas no tenían nada que perder, pues el banquero contrabandista Juan March prometió a cada uno 1.000.000 de pesetas en cuentas extranjeras si la intentona fracasaba. Por su parte, el líder de la trama civil era el monárquico José Calvo Sotelo, del partido Renovación Española. Contó con el apoyo total del ex-rey Alfonso XIII, quien le consiguió una importante ayuda de Mussolini para ponerla al servicio de los golpistas. Por desgracia, en Córdoba las máximas autoridades militares, al frente del coronel Ciriaco Cascajo, jefe del Regimiento de Artillería Pesada número 1 y gobernador militar de la provincia, se pondrían del lado de los golpistas, y la Carlota, debido a su situación de nexo entre Córdoba y Sevilla, sería un objetivo prioritario de los conspiradores cordobeses, ya que permitiría a estos abrir una importante brecha en el centro de Andalucía y estar en continua comunicación con la Sevilla de Queipo de Llano. Porque tenemos que construir y llevar un camino grande y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el sueño necesario y tradicional de la juventud española forjará, y la forjará porque lo está curando con su sangre propia. ¡Fuera España en pie! ¡Mujeres, defended la vida de vuestros hijos! ¡Defended la libertad de vuestros hombres! Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos. El 18 de julio de 1936, en todas las ciudades y pueblos de España, incluido el de la Carlota, se oye por la radio que en Marruecos se había sublevado un regimiento de militares. A las 8 de la tarde, Radio Madrid hace un llamamiento al pueblo para que defienda a la República. En el ayuntamiento tiene lugar
como va a suceder en todos los municipios gobernados por el Frente Popular, la formación de un comité republicano al frente del socialista Francisco Afán, que era en ese momento el alcalde de la localidad. La Guardia Civil local, al mando de Juan Rodríguez Montilla, confiesa falsamente a las autoridades locales que estaba de su parte, pero en verdad obedecía en todo momento a los superiores golpistas de Córdoba, permaneciendo parapetada en el cuartel. En realidad habrían recibido la orden por teléfono de sumarse al golpe de Estado. Los líderes izquierdistas carloteños movilizaron a los trabajadores y comenzaron a reclutar personas y a requisar por los departamentos todo cuanto pudiera usarse como arma, pero la mayor parte de la población se encerró en sus casas con temor y desconfianza. El 19 de julio, a mediodía, comenzó de verdad la guerra civil para el pueblo de La Carlota. El 19 de julio de 1936 había fallecido en Aldea Quintana un vecino llamado Juan Prieto, al que apodaban El Dios. Juanito el Dios, su entierro salió de Aldea Quintana en torno a las 9:30, ese 19 de julio, y iba acompañado por una veintena de familiares y vecinos y amigos del fallecido. Al llegar al arrecife, en torno al arrecife, porque venía de Aldea Quintana hacia La Carlota, al llegar al arrecife, pues se empiezan a oír voces del reciente golpe de Estado, noticias dudosas, y sobre todo se añadieron al entierro un grupo de civiles que habían tomado las armas atendiendo la orden gubernativa de defender la República. El entierro continúa su marcha hasta La Carlota. Pero antes de llegar a La Carlota, nos iremos atrás en el tiempo un día, el 18 de julio, cuando el comandante Manuel Sagrado Marchena decide unirse a la causa golpista. Eran 3 camiones llenos de militares y numerosos civiles que acompañaban a los vehículos, al mando del teniente de la Guardia Civil, Manuel Albandea Rivas. Las tropas ya iban avisadas por el comandante Sagrado de que en la población había obreros armados y quizá una importante resistencia obrera al golpe. Manuel Sagrado, ese mismo día 19, antes de que salieran las tropas que iban que luego llamaron la toma de La Carlota al frente del teniente Albandea, decide venir a La Carlota en el coche de un amigo suyo, Manuel Camacho, que era profesor de literatura, y no tenía otra misión que recuperar o traerse a su hija Pilar, una adolescente de 14 años, que entonces pasaba sus días de verano aquí en La Carlota, en casa de un amigo común, que era veterinario. Vivía en la avenida Carlos III, en el número 3. Entonces, Sagrado, en el coche de Manuel Camacho, llegan hasta Aldea Quintana, pasan el arrecife, y cuando llegan al pequeño puente que hay sobre el arroyo de las Adelfas, antes de comenzar el repecho que hay para la subida a La Carlota, se encuentra con el entierro. Al encontrarse con el entierro, los civiles armados que iban a caballo acompañando al entierro le dan el alto. Comienza una pelea dialéctica y las palabras dieron paso a los tiros y durante un cuarto de hora, pues el cielo de La Carlota atronó. 30 y tantas balas salieron del mosquetón de Sagrado, 20 o 30 salieron del otro lado. Por supuesto, cuando comenzó esta refriega, todos los familiares del difunto y los acompañantes pues huyeron corriendo a guarecerse entre los maizales y, en fin, lo que encontraron allí. Se quedó solo, el entierro iba, quería decir, el féretro iba atado a una mula o a un burro
atado así en posición perpendicular al animal, y se quedó solo en la carretera. Mientras tanto se produjo esa refriega. Sagrado había mantenido un altercado y un tiroteo con los que iban en la comitiva fúnebre, resultando muerto como consecuencia de ello Alfonso Castro Cantarero, que se convirtió en la primera víctima de la guerra civil en la Carlota. Como consecuencia de este tiroteo, falleció el vecino de Aldea Quintana, Alfonso Castro, al que apodaban El Pavo. Recibió un disparo en el costado. También resultaron heridos 2 personas más de ese lado. Por su parte, Sagrado fue herido en la mano izquierda y también en el cuello. Al resultar herido, pues rápidamente se montaron en el coche y volvieron, Sagrado y Manuel Camacho, volvieron para Córdoba. En la cuesta de Rodamonte se encontró con las tropas franquistas que venían a la toma de la Carlota, al frente del teniente Albendea, a quien le encomendó encarecidamente que trajera de vuelta sana y salva a su hija Pilar. Sagrado continuó para Córdoba y Albendea pues realizó lo que luego se denominó la toma de la Carlota, que eso ya es otra historia, pero sí sabemos que en los camiones que llevaba el teniente Albendea, esa tarde, en uno de ellos marchó su hija Pilar para Córdoba y la llevaron al gobierno civil, donde fue recogida por su padre. Al inicio de la guerra civil, Sagrado trajo a toda su familia a vivir a la Carlota, muy cerca de la plaza de la iglesia, en una casa de algún conocido, donde entendía que aquí podía estar a salvo, ya que este pueblo pues fue tomado por las tropas franquistas prácticamente desde el primer momento, y entonces lo consideraban una zona segura. Por su parte, el entierro continuó su marcha hacia la Carlota, esta vez ya con un muerto más, por desgracia. Y la viuda de Alfonso Castro, que bueno, tenía 6 hijas, y estaba embarazada en ese momento. Su hijo, cuando nació, le pusieron de nombre Alfonso, como a su padre. Pues como decía, esta viuda pues tuvo que reconocer que el fallecimiento de su marido fue a causa de hemorragia interna. No consta en el acta de defunción que fue herido por bala, ni de un bando ni de otro, en fin. Supongo que en un intento de que esto no le fuera a perjudicar para una posible pensión de viudedad o cualquier tipo de prestación que le correspondiera. Al llegar al puente del arroyo Guadalmazán, las tropas fueron recibidas por las fuerzas locales de la Guardia Civil y desde allí comenzó su despliegue y entrada hacia la población. Una parte de las tropas se situó en un cerro próximo, llamado La Tarabita, y desde allí comenzaron a disparar hacia la población o hacia donde hubiese personas haciéndoles frente. Después de que las tropas rebeldes, que vienen en forma de columna con varios vehículos desde Córdoba, pasan por la aldea Quintana, al parecer, y por el arrecife, disparando a diestro y siniestro, sembrando un poco de miedo entre la población, hasta que llegan al cerro de la Tarabita, que está a mis espaldas. Al parecer ahí, como no sabían exactamente en qué situación se encontraba la población de la Carlota, digamos en el interior del pueblo, se detienen, toman posiciones desde el cerro de la Tarabita, por un lado, y por el otro lado intentan rodear un poquito la Carlota antes de entrar directamente dentro de la población. Desde ahí establecen un puesto de observación y de hostigamiento, comienzan a disparar hacia el pueblo y hacia la zona del Rinconcillo,
donde hieren a uno de sus habitantes a larga distancia, y después comienzan ya a establecer sus posiciones hasta que desde la Guardia Civil, desde el cuartel de la Guardia Civil de la Carlota, se percatan de que ya han llegado los refuerzos y desde esa comandancia directamente organizan el encuentro con las tropas que venían desde Córdoba. Y en ese momento es cuando se produce el engaño, parece ser, desde el comandante de la Guardia Civil hacia el alcalde y algunos miembros más de la corporación, y los hacen creer que es conveniente entrevistarse con las tropas que vienen desde Córdoba, al cual engaño cede el alcalde y algún concejal más, y acompañan a la Guardia Civil a encontrarse con las tropas rebeldes que estaban apostadas en el puente sobre el río Guadalmazán. Y es ahí donde se produce la detención del alcalde y algunos más, y su posterior retirada hacia Córdoba. A partir de que es capturado el alcalde y el teniente de alcalde, Escribano, ya las tropas rebeldes comienzan a entrar en el pueblo y proceden a la dominación del propio pueblo, provocando tiroteos, provocando básicamente miedo entre la población, que corría de un lado para otro sin control ninguno. Las tropas cordobesas hicieron su entrada en la Carlota, abriéndose a izquierda y derecha y disparando constantemente al aire y a todos aquellos que les mostraban resistencia, pero la mayoría de la población no mostró oposición y el pueblo quedó desierto. Algunos carloteños fueron apresados y los derechistas encarcelados el día anterior fueron liberados. Al llegar al ayuntamiento se detuvo también a algunas autoridades republicanas y a 40 personas más. Todos fueron recluidos en el patio del ayuntamiento, donde permanecieron durante varias horas, pensando que los soltarían, tranquilos e incluso algunos bromeando, sin sospechar cuál iba a ser su destino final. Los camiones cargados de presos partieron hacia Córdoba pasando por el Arrecife, irrumpiendo en el centro obrero, saqueándolo y apresando al alcalde Francisco Urbano Reis. Fue montado en los camiones que prosiguieron su marcha hacia Córdoba. Al parecer, algunos presos que debían haber sido conducidos a la cárcel de Córdoba, ante la falta de sitio en esta, fueron fusilados en la Cuesta de los Visos, poco antes de llegar a la capital. El lugar en el que nos encontramos, la Cuesta de los Visos, fue uno de los muchos lugares en las inmediaciones de Córdoba, el caso de la Cuesta de Rabanales, la Cuesta de la Lancha, la Carrera del Caballo, la Carretera de Trasierra o la Cuesta de los Visos, donde se practicaron fusilamientos en la primera fase de la represión después del alzamiento. Esa fase duró aproximadamente hasta el día 16 de agosto y tenía como objetivo, por una parte, eliminar a los adversarios políticos y por otra parte, sembrar el terror. El lugar, como estamos viendo, estaba apartado de la ciudad, situado en un lugar elevado. Los cerros que vemos a nuestra espalda servían de parapeto con el objetivo de disimular el sonido de los disparos y por lo tanto constituía un lugar ideal para los fusilamientos. La primera parada en los Visos parece segura porque en el pueblo se sabe que 4 de los hombres más jóvenes de los que iban en los camiones lograron escapar de aquel lugar y refugiarse en el río Guadalquivir. Federico Escribano Jiménez, José Elguerra, Pedro Mayer Diana y José Hidalgo Miranda. Los prisioneros llegaban desde Córdoba, desde las cárceles de Córdoba. Especialmente desde la cárcel provincial, que estaba ubicada entonces en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Una cárcel que servía de lugar de partida de los que posteriormente iban a ser fusilados. Normalmente gente que ingresaba en la cárcel un día era sacado a la medianoche
y normalmente no volvía nunca jamás. De esta manera fueron fusiladas aquí muchas personas, entre ellos muchos carloteños y muy especialmente su alcalde, don Francisco Afán. Otro de los famosos personajes que fue aquí fusilado fue el afamado médico cordobés don Manuel Ruiz Maya, un personaje que jugó un importante papel durante la Segunda República. Fue el líder del Partido Radical Socialista, desempeñó el cargo de gobernador civil en Almería, fue director general de prisiones en 1933 y la sublevación militar le pilló en Córdoba como director del hospital psiquiátrico. Una persona que en aquellos momentos estaba gravemente enferma, incluso se temía por su vida, y pese a ello fue traído hasta aquí y perdió la vida con el sistema que antes hemos comentado del fusilamiento individual, en este caso concreto disparándole 2 tiros en la nuca. Sea como fuere, lo que es seguro es que entre los capturados aquel 19 de julio, en que la Carlota cayó en manos de los golpistas, iban el mismísimo alcalde republicano, Francisco Afán Otero, su hijo Diego Afán Moreno, el alguacil Juan Cruz Gálvez, el primer teniente de alcalde José Escribano Jiménez y su hermano Federico Escribano Jiménez, Francisco Romero Tristel, Francisco Urbano Reis, José Zafra Delgado y Francisco Zafra Pino, entre otros muchos cuya nómina completa aún se desconoce, pero que fuentes fidedignas, tanto orales como de prensa, indican que alcanzaba la 40 de hombres. La toma de la Carlota por los golpistas inmediatamente desató numerosos casos de represión, muchos de ellos documentados por los testimonios orales. La represión estuvo dirigida principalmente hacia oponentes o personas desafectas a la causa o cruzada fascista, puesto que la Carlota fue un municipio con una importante actividad obrera y sindicalista durante los tiempos de la República e incluso desde las primeras décadas del siglo XX, sería por ello objeto de una sangrienta represión, hasta el punto de que se trata del 9º pueblo de Córdoba con más ejecuciones, lo que no es baladí si tenemos en cuenta su tamaño relativamente pequeño, y que Córdoba fuese una de las provincias que más sufrió la represión de toda España. En total, unas 110 personas fueron ajusticiadas por los golpistas, frente a ninguna por parte de los republicanos. La guerra civil se convirtió así, junto a la fiebre amarilla de 1800, en una de las 2 grandes hecatombes demográficas para esta localidad. La represión dirigida a políticos y funcionarios locales fue máxima, hasta el punto que se puede considerar que hubo una auténtica operación de limpieza de la cúpula socialista de la Carlota y de desarticulación del ayuntamiento democrático. El alcalde Francisco Afán, el teniente de alcalde José Escribano, los concejales de izquierdas y los alcaldes pedáneos, como Francisco Urbano o Luis Romero, todos represaliados, dan buena cuenta de ello, extendiéndose además la represión a numerosos funcionarios del consistorio, tanto que el número de víctimas perteneciente al mundo político-administrativo carloteño es realmente elevado. También hubo fusilamientos de mujeres, jóvenes, ancianos y varios miembros de una familia a la vez, como los 3 hermanos Sánchez Losada de los Algarbes.
y los rosales campos de la Carlota. Por los testimonios orales recogidos, se sabe que los lugares donde se perpetraban los fusilamientos eran sobre todo la entrada del cementerio, en la Alameda cerca de la puerta, en el puente del arroyo del Garabato, el camino del Cirolar, cerca del actual semáforo de la Ronda Sur, y el camino del Garabato o Camino del Monte, al norte de la autovía, a la altura del Instituto de Enseñanza Secundaria El Sauce. Cuando vino la guerra civil, entiendo que mi abuelo estaba de alcalde del Arrecife y sería por motivos políticos, por diferencia de ideas, que lo fusilaron. Creo que en Córdoba, creo que fue en Córdoba. Hubo también numerosos vecinos que fueron llevados a la prisión provincial y fusilados en lugares del entorno de la ciudad de Córdoba, como la Cuesta de los Visos o la Alameda del Obispo. Hoy sus restos reposan en las fosas comunes de los cementerios cordobeses, donde se ha tenido el honroso detalle de recuperar su memoria con muros que recuerdan sus nombres y con la excavación de las fosas comunes que los acogen. Que cuando el levantamiento fascista, a los pocos días, fueron a casa de mi abuelo, ¿no? Tenía 2 hijas, Soledad, mi madre, y otra hija que murió. Y fueron a por él, por la noche: Rafael, vámonos, que han detenido un montón de gente y no sabemos lo que está pasando. Vámonos, que vienen a por nosotros, que nos han denunciado. No sabían ni quién era, ni nada. Simplemente mi abuelo le dijo que no se iba, que tenía 2 hijas y que a él no había hecho nada. No había hecho nada porque iba a tener miedo, ¿no? Ellos se fueron, mi abuelo se quedó, y esa misma noche fue la Guardia Civil a detenerlo. Claro, cuando uno tenía unas ideas políticas, los mismos del pueblo, que eran contrarios, podían denunciar casos de que fulano era de un partido o de otro, y nada más que por eso simplemente te podían fusilar, había poder para fusilarte tranquilamente, sin, creo que ni juicio previo ni nada, ¿no? Nada más que te montaban, escuchado, en un camión y te llevaban o bien a las puertas de un cementerio o las puertas de los ayuntamientos y allí te fusilaban. Contaba mi abuela que le dijo: tranquila, Sole, que yo no he hecho nada, que ya mismo estaré aquí. Y ya mismo no estuvo aquí. Sí, esa misma noche lo fusilaron a él y a sus 2 hermanos, junto a 4 personas más, por lo que cuenta Cristóbal Romero, hijo de Francisco Romero Tristel, que fueron fusilados junto con 4 personas más en la parilla del cementerio. Pues cuando empezó la guerra fueron a recogerle las armas, se las recogieron y a los 4 o 5 meses fueron otra vez, le llamaban los caballistas, creo, según él, para que fueran al cuartel, que se la iban a dar. Como aquí no hubo guerra, no hubo frente, bueno, pues te damos las armas. Yo pienso que eso se lo dulcificaría un poco, ¿no? Porque yo imagino que cuando los cogieron irían, no sé. Total, esa noche la pasaron en el cuartel, incluso le dieron unas mantas a unos vecinos que había del pueblo que trabajaban allí con ellos, y yo creo que a la mañana siguiente fue cuando los fusilaron. Recuerdo que mi abuela decían que cuando llegaron por la mañana estaba llorando: me la han matado, me la han matado, me la han matado, ¿no? Y a raíz de ahí ya sé que quisieron que firmara un documento como que había fallecido por otro tipo de causa, ¿no? Mi abuela se negó en rotundo, eso sí lo sé por mi propia abuela, ¿no? Que se negó en rotundo a firmar ningún documento porque se lo habían matado a su marido, ¿no? Eran 4 hermanos, se llevaron a 3, uno por lo visto se escondió, los veía venir a los caballistas y se escondió. Entonces lo fusilaron, lo enterraron a la entrada del cementerio. Que cuando fueron a por mi abuelo, que lo fusilaron junto con Juan, su hermano Juan y su hermano Antonio, su padre pues intentó, claro, lógicamente, un padre intenta luchar por sus hijos, fue brutalmente apaleado.
Murió. Luego dijeron que había muerto de coma, pero murió de la paliza que le habían dado. Que fue un hombre sencillo, un hombre normal y corriente, no era un hombre donde tuviera confrontaciones con los vecinos, ni... no sé, ¿por qué? Parece ser que ellos tampoco eran muy políticos. Mi padre cuenta que lo único que hacían era que, pues en el tiempo de la República, que había creo que se llamaba el molino en los Algarbes, y ellos daban charlas, pues lo típico de aquella época, de que la tierra tiene que ser para que la trabajara, de los temas estos, pero que no eran ni estaban metidos de alcalde ni de política. Hablan más que pudo ser por el padre de ellos, porque el padre sí fue... El padre se llevaba mal con la Guardia Civil, se llevaba mal con la Iglesia, y parece ser que pudo ser como una venganza, porque el padre en aquella época ya estaba no podía andar, ya tenía las piernas muy malas y estaba en una silla, bueno, en silla de ruedas no, estaba en silla. El mero hecho de acabar con la vida de esta familia fue un mero hecho, simplemente un genocidio por ideas, por ser contrario a lo que defendía el golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado que decía que si era anticomunista, que si era a favor del catolicismo, que es lo que duele, que fuera también amparado por la Iglesia Católica, ¿no? Había otro hermano, Eduardo Rosales Campos, que tenía 16 años, ese no lo fusilaron, pero fue a refugiarse dentro del bar de su hermana Micaela, ¿no? Y lo cogieron unos falangistas, lo apalearon en el patio y le dijeron que o se alistaba al ejército, a la falange, o le iba a pasar lo mismo que a su hermano. Eso amenazándolo. Este chiquillo, pues me imagino yo que con el miedo que tendría, pues se alistó. Y a los 4 o 5 días vino muerto, vino en un cajón. Además recuerdo que me decía la familia de mi abuelo, que ponía en una caja muy mal, un cajón. No era ni un ataúd ni nada, sino muerto por Dios y por España, ponía. Porque, claro, ya lo habían hecho por cojones, lo habían hecho ya falangistas. Y ese muchacho no llegó a cumplir los 17 años. O sea que en el mismo 36, esa familia perdió a 4 hermanos y a su padre. José Sánchez había llegado de Segovia, creo, de Segovia o de Soria, y era porque venían temporeros a Écija, a coger aceituna. Y él vino con los padres y con los hermanos. Lo que pasa es que él conoció a una exijana, vendría de adolescente, los padres daban la campaña de la aceituna y los hermanos y se volvían. Y él se casó con una mujer que era Losada. Ellos son Sánchez Losada, una mujer que era de apellido era Losada. De hecho, hace poco, bueno, se supone que tenemos que tener familia allí, porque se quedó solo un hermano, todos los hermanos volvían después de la campaña. Entonces él sí estaría relacionado con la zona esta de los Algarbes, y estuvo encargado de varios cortijos. Es lo que te duele, ¿no? Te duele decir que gente de bien, trabajadores, honrados, trabajadores, que lo único que tenían era un tipo de ideología diferente a los que se levantaron en golpe de Estado, ¿no? Porque ahora que está tan de moda esto de los golpes de Estado, un golpe de Estado que genera violencia, que asesina a personas, que esté amparado incluso por la Iglesia, duele mucho más. Yo estoy intentando saber dónde está mi abuelo, simplemente, ¿no? Yo estoy intentando saber dónde está mi abuelo y ya de paso sus hermanos, ¿no? Poder darle una sepultura digna. No, yo no quiero revancha, yo no quiero saber quiénes fueron los que lo fusilaron, yo no quiero saber quiénes... No quiero rencor. Era gente que no participó en la guerra, podía tener sus ideas, y ellos estaban trabajando. Ellos seguían ese verano con el grano, con el trigo, y entonces van y lo recogen. Oye, venid al cuartel que tenemos que es una cosa más de... Yo interpreto más de personas que de guerra, porque tú no has tomado parte por ningún bando. Eso sí, tienes una idea, pero bueno, las ideas las tiene todo el mundo.
No quiero yo saber nada de ni que fueron, ni dónde están, nada. Yo lo único que quiero es encontrar los restos de mi abuelo, que seguramente estén en cualquier fosa, tirados sin respeto, sin nada más que por el mero hecho de ser diferente en ideología, te mato y te tiro a cualquier fosa, ¿no? Eso no es digno, ¿no? No es digno porque yo creo que lo primero que tenemos que respetar a las personas es nuestros ancestros, ¿no? Y lo mismo que queremos dejar una sociedad mejor a los que vengan, tenemos que respetar la memoria de nuestros antepasados, ¿no? La represión no solo se dirigió contra las personas de forma física, sino que a menudo tuvo un carácter económico, es decir, fue una represión destinada a apropiarse, mediante saqueo y rapiña, de los bienes de las personas de izquierdas fusilados o huidos a la zona republicana. Así, por ejemplo, José Escribano Jiménez, primer teniente de alcalde de La Carlota. Los fascistas carloteños aprovecharon su muerte para apoderarse de sus bienes y de su dinero, dejando a su esposa e hijas en la más absoluta indefensión. La represión económica hacia su familia tuvo dos vertientes. Por un lado, los fascistas saquearon la casa de José, y por otro, su esposa, Rosario Gómez Granados, no cobró más ninguna mensualidad de su marido, quien tenía una paga como sargento retirado de regulares. Hubo algunas mujeres fusiladas en La Carlota, como dos jóvenes del Garabato llamadas Reyes y Pastora, de cuyas muertes se ha tenido conocimiento por testimonios orales. Otra medida represiva habitual contra ellas fue el rapado de la cabeza, a fin de que quedaran humilladas y señaladas. También se les solía obligar a beber en público aceite de ricino, un potente purgante que provocaba la humillación de las represaliadas, a la vez que se les daba un paseo por el pueblo ante la mirada de la población y se les obligaba a cantar el Cara al Sol o a hacer el saludo fascista. La tía de mi madre, Carmen Rosales Campos, que en ese momento estaba soltera, intentó ayudarlo, ¿no? Pero no, lo único que consiguió fue que la detuvieran, la pelaran a rape, la tuviera presa, la hartaran de aceite de ricino y la pasearan por el pueblo en señal de escarmiento, ¿no? Eso le ocurrió a Carmen Rosales Campos. Eso es lo más bajo que se puede hacer a un ser humano, porque si le quitas la vida, mira, pero señalarlo delante de la gente, ¿por qué? Por el mero hecho, a lo mejor, de no compartir ideas, ¿no? Eso es lo que verdaderamente causa estupor, ¿no? Mi abuela tuvo como que tener una relación con una persona para poder sacar a la familia adelante. La última no es hija de mi abuela de padre, sino de madre solo. Por aquello, encima que para que veas lo duro que es la vida, encima que te matan a tu marido, pues tienes que hacer cosas para poder sacar a tu familia adelante. Un caso realmente trágico sucedió a una madre y una hija del segundo departamento, Antonia Gálvez García y Dolores Romero Gálvez. Estas fueron asesinadas por el guardia Galiánez con motivo de una venganza personal. Antes de ser ejecutada, Dolores, de 16 años de edad, fue violada por sus verdugos. Buenas tardes. Acompáñenme al cuartel, que las han requerido para declarar. Vamos. ¿Por qué? Nosotros no sabemos nada ni hemos hecho nada. Vamos. Venga, al cuartel. Venga. Venga, toma, ya. Venga. Mi hija, no, déjala. Canalla, déjala.
Sobre las víctimas documentadas en la Carlota sorprenden dos hechos. En primer lugar, su cantidad, pues llegan a alcanzar un alto número, tanto que la Carlota fue de los municipios cordobeses con más bajas, situándose entre los 10 primeros de la provincia. En segundo lugar, su cualidad. La proporción de asesinados entre las dos partes fue 0 a 100, es decir, frente a 0 víctimas causadas por quienes apoyaron a la Segunda República, el bando franquista fue responsable de más de 100 muertes. Se trata de una desproporción difícil de explicar. ¿Hacía falta matar tanto para afianzar el dominio de una población mediana cuando en otras poblaciones similares no hubo tantas matanzas? ¿Por qué esa hazaña de los golpistas de la ultraderecha del 36 con la Carlota? Un breve análisis derivado de la comparación de los censos de población de 1930 y 1940 nos muestra los perniciosos efectos de la guerra civil sobre la demografía carloteña. En esta década la población creció en torno a un 9%, hasta alcanzar los casi 8.900 habitantes. El crecimiento, no obstante, debió producirse en la primera década, hasta 1935, puesto que los negativos efectos del conflicto sobre las tasas de natalidad y mortalidad debieron mermarlo después. En cualquier caso, este crecimiento está muy ligeramente por debajo de la media nacional y por lo tanto lo podemos considerar normal. Las anomalías comienzan a aparecer cuando comparamos la distribución por sexo. Pues si en 1930 la población masculina suponía un 51,4% de la población, la balanza se inclina en 1940 del lado femenino, de tal manera que la población femenina en esa época supone el 51,7%. Pero lo más significativo es ver que mientras la población masculina apenas crece un 2,2%, la femenina lo hace en un 16%. Como esta diferencia en el crecimiento y la distribución por sexo es totalmente anómala, debemos aventurar que el exiguo crecimiento de la población masculina solamente puede explicarse por la merma que sufrió en la segunda década de los años 30, en relación con la guerra civil y sus consecuencias, y debe estar relacionada con muertes violentas, con encarcelamientos o con exilios voluntarios. Las anomalías afloran también cuando nos acercamos al estudio del estado civil de la población, sobre todo en el aumento de solteros. Aunque este aumento no puede obedecer al incremento de la población más joven, puesto que la natalidad se vio muy mermada durante la guerra y la posguerra. Podemos así pensar, por tanto, que la razón está en el desplome de la nupcialidad provocada por el conflicto. Pero lo verdaderamente significativo es que el aumento de soltería no fue ni mucho menos equitativo por sexo, ya que mientras los solteros crecieron en algo menos del 7% del total, las solteras lo hicieron en más del 22%. La radical diferencia que observamos solamente puede obedecer a la reducción del número de hombres casaderos, lo que parece incidir de nuevo en los perniciosos efectos que la guerra civil causó sobre la población más joven. Algo parecido ocurre con la situación de viudedad, pues mientras que el número de viudos se reduce mínimamente en el periodo entre 1930 y 1940, el de viudas aumentó casi en un 27%, mostrando ello clarísimamente un efecto de sobremortalidad masculina por causas no naturales. Todo esto refleja las anomalías demográficas causadas por la guerra: reducción de la natalidad, desplome de la nupcialidad, sobremortalidad masculina, añadida a los casos de salidas forzadas de población del municipio. También interesante es comparar los datos del nivel de instrucción. Así, mientras en 1930 el 80% de la población de la Carlota era analfabeta, afectando el problema mucho más a las mujeres que a los hombres, en 1940, por el contrario, el dato que nos arroja es que el 57% de la población se situaba en las mismas condiciones, es decir, era analfabeta. El dato inicial, el de 1930, es fruto de la falta de escuelas, de la masificación, de las bajas tasas de escolarización, del abandono temprano o simplemente del escaso interés que en una sociedad todavía muy tradicional tenía la formación de niñas.
La mejora que supone el dato con respecto a 1940, evidentemente debe ser o debe estar relacionada con la política de la Segunda República en relación con la instrucción pública, que fructificó en la Carlota con la orden de creación en 1931 de 7 escuelas. Se dice que los datos son tosudos, en cualquier caso resultan incuestionables y parecen evidenciar que en su corta vida la Segunda República ya había dado pasos importantes en las mejoras de las condiciones sociales del país, iniciando una transformación modernizadora. Sin embargo, la sublevación militar y sus consecuencias solo contribuyeron a crear sufrimiento y dolor, empujando al país a un retroceso en el campo político, económico y social que nos situaría durante décadas muy por detrás de nuestro contexto europeo. Finalmente, nunca debemos perder de vista las causas generales que subyacen en este conflicto. A este respecto, debemos recordar que los golpistas dieron instrucciones precisas para producir un gran daño a la población civil opuesta al golpe de Estado, como esta instrucción reservada número 1 del general Mola de abril de 1936. Producido el movimiento y declarado el estado de guerra, se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelga, de rebeldía o huelga, de rebeldía o huelga, de rebeldía o huelga, de rebeldía o huelga. Los testimonios orales recogidos indican que entre los verdugos de la Carlota destacó el guardia civil José Martínez Galiánez, el famoso Galiánez, responsable del asesinato de numerosas personas, como Antonio Postigo Castellano, Isabel Herrera Gracia, que era la comadre misma del guardia, o los 3 hermanos Sánchez Losada de los Algarbes. Otro sicario tristemente famoso fue el Betunero, un pordiosero limpiabotas que había llegado a la Carlota, huyendo de la guerra, y que se alistó a la falange local para llevar a cabo la ejecución de las personas escogidas. Pero al margen de estos sicarios o revanchistas, muchas veces verdaderos oportunistas, los auténticos responsables fueron los acusadores y poderosos del pueblo. Estos se reunían en comisiones de auxilio que indicaban y ordenaban diariamente qué personas tenían que ser represaliadas. Algunos mayores recuerdan lo que llamaban la sala de la sentencia. Tras elaborarse la lista de personas a fusilar, guardia civil, falangistas, miembros de la Guardia Cívica y requetés cumplían la funesta decisión. A la paz de Dios. Buenas noches. Traigo noticias. He encontrado a varios rojos peligrosos en la zona de los Algarbes, conocidos por haberse opuesto al alzamiento. Están intentando armar a gente. Han repartido fusiles entre el comité de rojos para oponerse a los patriotas. Sí, fueron los mismos que desarmaron a varios hombres de bien. Hombres que se pusieron de parte de las gloriosas fuerzas nacionales. Esos también participaron en más de una huelga, poniendo en peligro los derechos legítimos de los propietarios de las tierras. Unos desagradecidos, rojos marxistas, que solo se merecen lo que van a recibir. A las ovejas negras hay que sacarlas del rebaño. A los impíos hay que separarlos del resto. No tienen remedio. Sí, por lo visto también dispararon contra el comandante sagrado. El comandante sagrado, no digo más. Son unos perros traidores, hay que acabar con ellos. Pues no se hable más. Mañana, antes de que amanezca, tendrán su merecido. Así sea.
Venga, vamos, venga, tira para el cementerio, que te vas a mudar allí para siempre. Venga, venga, me cago en la leche, pero... ¡Falta! ¡No me llames al cementerio! ¡Yo no he hecho nada! ¡Déjalo! Va a quedar aquí. Va a llevarlo con la fosa. Frente a estos verdugos, algunas personas intentaron aplicar el sentido común y evitar en lo posible el desarrollo de la violencia, como fue el caso del guardia civil Manuel Folch Helst, natural del 4º departamento de la Carlota, y que tanto aquí como en Guadalcázar salvó a numerosos vecinos de la ejecución, avisándolos con antelación para que se ocultaran en lugares seguros. Es de admirar la valentía de este hombre que andaba por los campos durante la noche para no ser visto y avisar a cuantos podía de que al día siguiente iban a ir a por ellos, jugándose así su puesto de trabajo y su vida. ¿Quién es? Ana, soy el Moreno. ¿Qué quiere usted esta hora? Ana, dile a Fernando que se vaya y se esconda ahora mismo en la Marota, que mañana vienen a buscarlo para fusilarlo. ¿Pero por qué? Porque si mi Por marido Dios, no ha hecho nada. no digas a nadie que me has visto. Me juego la vida en ello. No digas nada. Muchas gracias, que Dios se lo pague. Al finalizar la guerra, bastantes republicanos carloteños fueron hechos prisioneros e internados en las cárceles y campos de concentración que Franco estableció por toda España, imitando a la Alemania nazi. Muchos no saldrían de ellos con vida. Hubo varios fallecidos por exterminio, hambre y tortura solo en Córdoba, siendo 2 de ellos fusilados en prisión. El primero fue Mariano Alcaide Aguilar, albañil de 23 años, ejecutado en 1941, junto con varios presos más en la cárcel de San Rafael. El segundo fue el barbero y líder de las Juventudes Socialistas Unificadas del Rinconcillo, Rafael Aragonés Alcaide, de 29 años, fusilado en 1942 en el mismo presidio. Otros carloteños fallecidos en las prisiones franquistas fueron Manuel Osuna Morales, José Ramos Pozo, Manuel Montserrat Leonard, Juan Ortega Fuentes, Federico Moral Otero, Baldomero Corredera Ávila o José Rodríguez Adame. A menudo se indicaba que estas muertes se producían por causas naturales, pero lo cierto es que muchas veces se debían a torturas y al hambre consciente y promovida por el franquismo para la aniquilación de los presos. Pese a esas muertes, hubo presos carloteños que tras cumplir condena conseguirían la libertad, como Francisco Carmona Bermudo, concejal socialista de la Carlota, o Rafael Serrano Castro, un arrecifeño que pasó por el campo de concentración de Antequera y por las prisiones del castillo de San Francisco del Risco, en Las Palmas de Gran Canaria, y Córdoba, situada en la calle Armas. Casos similares fueron los de José Castro Carmona, que cumplió condena en Guipúzcoa, y en el campo de Torremolinos, Málaga, Antonio Muñoz Delgado, condenado al campo de Castuera, Silverio Od Rincón, que pasó mucho tiempo en el campo de Alcázar de San Juan, Orestes Muñoz Reips, interno en el campo de Badajoz, Antonio Muñoz Reips, preso en el de Mérida,
o Francisco Muñoz Estable, que tras pasar por el campo de refugiados francés de Argelès-sur-Mer, acabó en el de concentración de Horta-Sant Joan, Tarragona. Y claro, cuando yo me encontré, yo no sabía ni dónde estaba, si vi encima, solamente en una vereda, en un chozo, y lo que más me impresionaba con una prima mía, anoche precisamente, claro, ella ya tiene más añitos, ella nació en el 26 y yo en el 33, porque claro, yo estaba muy chico. ¿Qué viene? Con la que decía que viene, yo, ¡pum!, tirado a cuerpo tierra, donde fuera. La barriga llega en pina y todo, yo no miraba nada más que la presión aquella tan grande, y mayormente me gusta contarlo por eso, por la presión que cogí tan grande. Aquello cuando miraba así, aquello estamos en los callejones, tendría unos espacios, yo no puedo calcular bien el espacio que tendría, mucho no tenía un barracón de como lo llamaran aquello, de uno del otro, pero estaba todo lleno, la gente estaba fuera, ya para que le diera el aire o por lo que fuera, y cada uno estaba en los callejones aquellos. Y allí llegaron y nombraron, pues ya le di un beso, me tuvo que tomar una chipitina, y vámonos. Y entonces nos unimos para atrás, que el hombre, por cierto, del carro me trató muy bien. Había unas charcas allí, llenitas, digo, aquí no puede la gente ni beber, ni lavarse, ni nada de la gota que había, ese mismo año. Langosta grandísima. Pero que eso y eso es mayormente mi satisfacción, hombre, de contar la presión que yo quiero, me quedé como impresionado de la cosa. Y luego ya digo, la molestia fue porque se metió donde se metió. Se metió donde se metió. Ya cuando vino el licenciado, vino de la parte, lo mandaron para la parte del África, a la que fuera, yo qué sé. Él contaba que venía de parte del África y de allí vinieron juntos, que vino él y otro de Monte Alto, que era familia de Osuna. En el momento que el señorito se enteró de que estaba ahí, como la gente en los cortillos, no había como hoy, que no hay nadie, que había de 100 personas para adelante, pues camurreando, y los señoritos iban así, por los oídos a ver lo que pescaban. Y le dijo al operador, dice, oye, dice que Antonio ha venido. Dice, sí, Antonio está ahí. Dice, ahí tiene el sitio, donde lo dejó. Digo, nací unos años muy malos, pero pan y garbanzo no me faltó. Porque gracias a él, a que a ti fuera como fuera, toma estos pocos de garbanzo y estos pocos de harina para que tú yo les haga de comer. A luego él no fumaba. Y el tabaco se lo vendía, porque no había de nada, al panadero de la aldea Quintana, a cambio de pan. Las mujeres iban a trabajar y le dijo, la comida no se puede ir a Antonio. Se le da medio kilo, un cuarto kilo de pan a cada persona. Así que cuando volvían, pues ya tenía a mi madre partía el pan de 4 partes, entonces era 1 kilo, no era la porquería de hoy, y la criatura cogía después de trabajar y se llevaban a eso. Pero ya estaba yo ya más grande, bastante, ya habíamos pasado todo, casi todo lo malo. Pero para ti, el caso más bonito es que no había para todos los que hubieran la cola, que cuando decía se acabó, se acabó. Y yo venía con el puño encaquetado en las manos y dice uno, su madre ha estado ya. Porque otra le dijo, dice, esta ya ha salido su hija con el bollo. Dice, pues venga para acá. Dice, pues este también está su madre aquí ya, trae para acá. Y lo más malo del mundo es que le quite uno el pan de las manos, señores. Eso no lo sabe nadie. Y era el bollo para mi abuela. El bollo que yo traía era para mi abuelo. Y luego ya, después de eso, ya nosotros no pasamos, porque, tú date cuenta, el tabaco lo volvía pan. En los cortijos se hurgaba 2 veces al año. Iban, decía, de vará a vará. Yo no sé eso por dónde iría, de vará a vará. Y ya cuando daba esa, se iba a sacar chueco a la casilla juez. Los chicos
4 pesetas. Los grandes, 5 pesetas. La leña, a cuenta pan. Así es que mi padre para eso murió trabajando como una fiera. Yo, mi abuela, no sé dónde está. Como ella murió en la guerra, y le dijeron los vecinos, Antonio, tú te quedas en tu casa. Tienes 3 hijos en la zona roja. Vaya a presentarte allí y te hagan algo. Y entonces se la llevaron a ellos. Pero hay que darse cuenta, eso pienso yo ahora, si yo hubiera tenido un poco el conocimiento que tengo hoy, hubiera dicho que ellos, bueno, mi abuela, ¿dónde la echaste? Que a lo mejor no saben ni dónde la echaron, a lo mejor llegó allí al pueblo y la cargaron en un carril, no sé. Ella resulta que llegó. Y la hermana, veía qué conocimiento tendría también, ya dice que han matado todo de la zona roja. Y mi abuela, que poco conocimiento la profetica mía, de no darse cuenta que todo no lo podía haber matado. Y ella murió y los 2 vecinos la cargaron en una bestia que iba el agua, era esa de echar los cántaros, la ponían pareja arriba y allí cargaban la caja atravesada y ese era el coche fúnebre que había. Pero eso muchísimos años después de pasar la guerra. Eso es lo que había. Yo no sabía que mi abuelo se murió y se murió. Y mi tía me tiró porro, eso es lo que me suena. Y salió aquello que yo estaba bajo una higuerilla que tenía en la puerta. Y yo decía, ¿por qué llorará? Porque dice eso. Yo no tenía uno alcance. Demasiado alcance tenía. Hoy los chiquillos parece que nacen sabiendo más. Pero de antes estaba uno atontonado de todo. No te enteraban de nada. No charles, no esto, no lo otro, y ya está. Y no sabemos, mi abuela no sabemos el parero que tiene. Entre los carloteños que cayeron presa del franquismo tenemos como un caso excepcional de Francisco Carmona Bermudo. Este era natural del 2º departamento de la Carlota, Los Algarbes, donde había nacido en 1902 y fue concejal en 1931 cuando se inicia el periodo de la Segunda República. Fue también secretario general de la UGT en la localidad. Al estallar la Guerra Civil, Francisco tiene 33 años y siguiendo las órdenes gubernamentales, lógicamente se pone al lado del gobierno legítimo de la República, se dedica a recoger armas por su departamento, por Los Algarbes, para entregarlas en el ayuntamiento. Cuando se aproxima a la Carlota, están entrando las tropas desde Córdoba, por lo tanto no puede entrar, se da la vuelta y se marcha a refugiar en su parcela de Turullote, una finca, una zona, un paraje que está cercano al término de la Carlota, pero ya en el término de Écija. Allí pasa unos días ocultos hasta que el 21 de septiembre de 1936 decide marchar a combatir. Tenemos constancia de que está por la zona próxima a Fuente Palmera, Palma del Río, donde se le suministra un caballo para hacer labores de vigilancia, hasta que finalmente, por el empuje de la fuerza franquista, pasa a la Sierra de Córdoba. Transcurre prácticamente toda la guerra para él en la zona de Villanueva de Córdoba, donde llega a alcanzar la graduación de sargento, y allí es finalmente apresado cuando termina la guerra civil y conducido a su localidad natal de la Carlota, donde se le hace un consejo de guerra y es condenado a prisión. En concreto, la condena que le cae son 20 años. En la zona de Villanueva de Córdoba, que fue a donde ya lo detuvieron y ya desde allí lo trasladaron aquí a la Carlota. Se ve para los interrogatorios, para las cosas y para todas esas cosas, que fue a donde y ya de aquí fue donde cuando aquí ya le echaron lo que era el castigo que tendría o lo que le inculparan y tal, pues lo llevaron a Córdoba. Y de Córdoba, efectivamente, yo la historia la conozco así, de que fuera al puerto de Santa María. Y luego del puerto de Santa María ya fue a donde lo trasladaron a Talavera de la Reina. Y bueno, hasta que ya tuvo la libertad. Aún es recordada por la familia la vuelta, el regreso de Francisco Carmona Bermudo de las prisiones.
No podemos ni siquiera imaginar las condiciones, las tremendas y duras condiciones en que transcurrió la vida de estos presos del franquismo. Hay algunos testimonios y la verdad es que son escalofriantes. Él sobrevivió pues comiendo lo poco que le daban y haciendo trabajos manuales. Vino en el 44 en tren y después vendría, porque entonces el tren paraba en la Malagrilla, le llamaban, a esa estación, y de ahí ya se vino andando. Él venía vestido normal, con su ropa normal, y de lo que recuerdo estupendamente, que traía un chaleco de zorro tejonero. Y eso lo recuerdo yo también, cuando había mucha gente esperando. Mucha gente. Es que era muy querido. Muchas personas. Cuando mi padre llegó, muchas personas, yo lo recuerdo como si lo vieran. Que en aquellos tiempos era que los padres no solían hablar mucho delante de los hijos. No. En la cárcel hacía vamos a ver, como unos estuches de madera labrada con terciopelo por dentro. Una cosa maravillosa. Hacía cordones, le llamaban cordones para las tiaras, ¿no? Unos cordones de seda bastante largos con su... Hacía anillos, zarcillos, el aspecto muy más. De haber pasado muchas calamidades. Un aspecto muy más, delgadito, muy banquiñado y muy... un aspecto muy más. Sí. Entonces, en aquella casa se formó porque lo quería mucho también. Y entonces, pues, allí muchísima gente. Muchísima. Era un tío muy querido. Muy querido, lo buscaban la gente mucho. Y son personas de las que deberían de vivir toda la vida. Creo yo que valían para buscar la vida tanto a su familia, a su hijo, que como a alguno que viniera pidiendo, que viniera tal. Francisco Carmona no solo pagaría cara a su militancia en el Partido Socialista y como dirigente republicano en la Carlota, sino que también, con la prisión, sino que también vio cómo le eran confiscados, incautados los bienes de que disponía. Tenían unas tierras, las quitaron, le quitaron las... 30 fanegas de tierra que tenía en Turullote. Sí, las tierras las recogieron cuando echan mano, no había tierra, y el trigo que lo tenían... ¿Para recoger la colecta? El trigo lo tenían en la era... Le quitaron el trigo, los trillos, las bestias, todo. Entonces mi madre tuvo que rifar de casa en casa. Tuvo que rifar para podernos sacar adelante y ya. Su familia lo pasó muy mal porque su mujer quedó con una minusvalía que le impedía moverse con libertad y en cierta ocasión fueron a verlo, ella y su hija mayor Valle, a la prisión de Córdoba cuando lo trasladaban hacia otra prisión y la pequeña sufrió un desmayo que según su hija Adela no pudo superar ya nunca a lo largo de su vida, aquel trauma de ver a su padre atado y preso saliendo de la prisión para ser trasladado a otra. Mi hermana la mayor que fue con mi madre a verlo a la prisión, pero era cuando lo estaban sacando para el puerto, no hemos dicho, ¿no? Cuando lo estaban sacando de Córdoba para el puerto. Sí, entonces mi hermana tenía 6 años, no los tenía todavía. Bueno,
tenía 6 años y le dio una cosa a la chiquilla, que se quedó sin conocimiento ni habla. En aquel momento que vio a su padre sacarlo, claro, naturalmente lo llevaba amarrado. Entonces la chiquilla, cuando vio a su padre así, pues le dio eso, y entonces pues yo creo que no se le había acabado de ir a ella la trauma de vivir aquí. Del trauma de la que pasó en aquel tiempo. Estuvo muchos años bárbara. Teníamos una borriquilla, iba tendía en la guerra. Vaya, esa historia así. Y rifando, buscándose la vida en la borriquilla. Y tumbado porque no se podía poner de otra forma. Pero, madre mía, esas criaturas han pasado lo que no hay en los escritos, porque es sin comida, sin lavarse, sin poder asearse, lleno de... Eso es como un animal. Yo creo que peor que un animal, ¿no? Fuimos a rebuscar aceitunas. Estuvimos todo el día rebuscando aceitunas. Cogimos, yo no me acuerdo la que podíamos traer, pero bueno, en una borriquilla que teníamos, traíamos la aceituna. Al llegar a la carretera, los guardias. Nos la quitaron y le dieron una guanta a mi padre. Esa guanta me dolió más. La historia de Francisco Carmona Bermudo es sorprendente no solo porque fue de los escasos dirigentes republicanos que se salvaron de la muerte en el ayuntamiento de La Carlota, sino también porque tiene una increíble historia de guerra, ya que al marchar a la sierra, en la zona de Hornachuelos, conoció a una mujer que le pidió que se casara con él para salvar a su hijo porque se estaba corriendo el rumor de que se lo llevaban a Rusia. Francisco accedió, se casó con ella y llegó a tener un hijo. Luego, más adelante, su hija Adela se dedicó a buscar a ese hermano perdido, porque Francisco Carmona le reveló a su hijo de La Carlota. Francisco había tenido anteriormente hijos en La Carlota antes de marchar a la guerra, que tenían un hermano que él había tenido en la guerra, en la sierra, y que lo buscaran. Adela finalmente movió y removió todo lo que pudo hasta localizar a su hermano que había nacido en la guerra, hermano de padre, Francisco Manga, y que finalmente localizaron en Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Y bueno, pues ahí tuvo él una historia en el que estuvo mucho tiempo sin venir a su casa, ni tuvo tal, y nada, y conoció una mujer, ¿no? Y tuvieron una relación, con esa mujer estuvo un tiempo, una relación, que de esa relación pues salió un tío mío, Francisco Manga. Y entonces, un poco antes de morir, pues le contó a mi madre, lo sabía mi madre, y le contó, dice, que se buscáis que no sois, y le dijo que eran seis hermanos que se buscaran. Y entonces mayormente ella fue la que más movió hilos buscando, aunque luego ya lo acompañó mi tía Valle también, que murió, y ya empezaron a hablar, a comunicarse con los de Madrid, a contarles la historia que venía, que eran 6 hermanos. Y luego pues fuimos ya a base de ir a Hornachuelos, a tirar de hilos y averiguando la historia por dónde lo podríamos encontrar y toda esa historia. Pues nos encontramos en Alcalá de los Azules, en una finca del Carrizo, puede ser, no sé si me acuerdo si puede ser Carrizo, donde pues
estaba allí llevando lo que es la finca, dirigiendo las cosas, porque allí se hacían cacerías muy grandes con gente muy importante, entre ellas el rey, que por cierto tienen fotos y tienen cosas de las cacerías cuando el rey iba allí a cazar y todas esas cosas. Y bueno, ya empezamos ahí a la historia, a conocernos de la cosa y la verdad que tenemos una relación muy, pues, como familia normal, como los otros, como uno más, ¿no? Al final hay una bella historia donde las familias pues se encuentran, se conocen y ya nunca más han perdido el contacto, quedando en el recuerdo de la Carlota como una de las más bellas historias de la guerra civil en la localidad. Para mí, la pena de no haberlo podido disfrutar más, ¿no? La verdad, porque era... Para mí es un crack, ¿no? Es una persona que se tenía... Luego es como tenía estudios, tenía sus cosas detrás, también juntaba allí mismo en la casa esta que estamos hablando de Raspita, enfrente en Carraspita, pues ahí iban todos los chavales de mi edad, así que tenían allí, iba y daba clases de maestro escuela, vamos, de maestro escuela. Es que era para lo que echara mano, el tío para lo que echara mano, para lo que hiciera, para que tal, era un crack, ¿no? Junto a la reclusión en cárceles y campos de concentración, otro tipo de condena fueron los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, forma de cumplir el servicio militar ideada para excombatientes republicanos. Así le sucedió, por ejemplo, a Manuel del Moral Herrera y Juan Romero Madueño, carloteños destinados al 27 Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores, ubicado en el campo de Gibraltar. Manuel del Moral, que hace unos años nos dio su testimonio, permaneció en dicho batallón construyendo defensas para la Segunda Guerra Mundial en la zona del Estrecho, hasta que en octubre de 1942 el gobierno franquista disolvió aquellos batallones de soldados prisioneros y adjudicó a los reclutas diferentes destinos en el servicio militar. Aunque la Carlota no fue una zona conflictiva desde el punto de vista bélico, es un caso ejemplar de casi todas las trágicas situaciones que se dieron durante la Guerra Civil Española. Así, junto a los fusilamientos sufridos, debemos destacar a los combatientes que lucharon en uno y otro bando, contándose bajas por ambas partes. También hubo huidos a la zona republicana por miedo a las represalias y refugiados. La población se ocultaba en el campo cuando oía que las tropas franquistas, especialmente los temibles moros de Franco, podían hacer alguna batida por la zona. Otros vecinos permanecieron escondidos durante los años que duró el conflicto, como Manuel Pavón Bermudo, vecino de los Algarbes, que tuvo que ocultarse en un pozo y salir solo por las noches porque lo habían confundido con otra persona que se había significado durante los primeros días de la guerra contra los golpistas. El exilio fue otra triste salida para varios carloteños que lucharon por la República. Este fue el caso de los anarquistas José Ot y Juan Mayer. El primero, tras regresar del frente, fue condenado a un exilio o destierro a la localidad de Villa del Río, Córdoba. Pero Mayer, que será capitán de un batallón en el ejército republicano, en la 88 Brigada Mixta de los hermanos Jubiles, tendría que huir a Francia al terminar la contienda.
Un caso también especial es el de los resistentes contra el franquismo y contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Respecto a la resistencia contra el franquismo, hubo un guerrillero o maquis, natural de la Carlota, Francisco Osuna Galiot, apodado El Vidrio, que había nacido en la aldea de Las Pinedas. Casado en Marmolejo y afiliado a la UGT, al finalizar la guerra volvió a Marmolejo, pero recibió varias palizas tan brutales por parte de la Guardia Civil que decidió huir a la sierra. Allí sobrevivió cazando conejos y zorzales. Osuna Galiot anduvo entre Córdoba, Jaén y Ciudad Real hasta que finalmente fue abatido por los guardias en una trampa que le tendieron en la finca de Valquemado, Andújar, el 13 de mayo de 1951, junto a Vicente Gómez Díaz, Quina. Eran los dos últimos maquis de la zona de Jaén. En relación con la resistencia española al nazismo, se inició cuando muchos republicanos españoles refugiados en Francia comienzan a llevar desde allí una importante actividad de lucha contra la Francia de Vichy o contra las tropas de Hitler en la llamada Resistencia Francesa. Ese fue el caso de Helio Jiménez Cuesta, un arrecifeño que participó en el maquisar y, aunque capturado por los nazis, logró escapar hacia Venezuela. Otro caso similar, del que conocemos poca información, es el de Antonio Herzog Koch, liberado en 1945 del campo de concentración de Mauthausen, Austria. Pero otros cayeron en manos de los nazis y no lograron salir con vida de esos lugares infernales, como Cristóbal Millán Cartón y Juan Olivares Zafra, internados en el campo de Gusen, próximo a Mauthausen, aunque Olivares fue trasladado al siniestro castillo de Harzheim, donde los nazis aplicaban la eutanasia y donde este vecino de la Carlota fue exterminado. La guerra civil dejó en la Carlota numerosos exiliados que se negaron a regresar a su tierra tras la victoria de las tropas franquistas, entre otros motivos por las terroríficas represalias que se llevaban a cabo contra ellos. La mayoría se exiliaron en Francia, como ocurrió con los dirigentes obreros Juan Mayer Diana, Francisco Rey Rodríguez, o sus hijos, los hermanos Cándido, Acracio, Juan, Mayo y Francisco Rey Ortiz, del Arrecife. Hubo también otro arrecifeño, Helio Jiménez Cuesta, que pasó desde Francia a Venezuela y volvería a regresar a su pueblo a principios de este siglo. Asimismo, un caso muy llamativo es el de Primitivo Moyano Toledano, vecino del tercer departamento, que combatía en la 88 Brigada Mixta en Alicante y que escapó hacia Argelia por el puerto de esta ciudad levantina a bordo del famoso buque británico Stanbrook, uno de los últimos en salir de España, con miles de refugiados republicanos a bordo. Pues mira, mi abuelo Primitivo fue que cuando estalló el movimiento, un amigo suyo, que era, eso sí lo quiero recalcar, que era contrario a su idea, le dijo: Primitivo, vete, que estás apuntado en una lista y te van a fusilar, vete. 3 días antes de aquello, cogió mi abuelo el camino y se fue no sé si era como al puerto de Valencia, por ahí pudo llegar, para embarcar para Francia. Eso ya lo hemos concretado, y a los 3 días vinieron un camión con gente, los contrarios, pincharon el pajar, buscaron a mi abuelo, preguntaban a mi abuela dónde estaba. Mire usted, yo mi marido no sé nada de él,
se ha ido, no lo sé, y dónde está, y lo estuvieron buscando varios días. Pero claro, ella se había ido al puerto de Valencia y creo que allí embarcó ya para Francia. Y allí en el puerto conoció a una mujer, porque creo que tenían que entrar como si fuera matrimonio. Conoció y ya se fue a Francia con aquella mujer para Francia. 3 hijos tuvo en Francia. Luego hizo allí, bueno, si es por trabajo, hizo varias funciones. Fue peluquero. Luego también le pilló que, según lo he podido estudiar de la historia, los que se reenganchaban en Francia tenían que luchar en una guerra, no sé si fue la guerra de Argel. Tuvieron que ir también a luchar allí a Argel. En una palabra, se fue de aquí de una guerra y luego allí tuvo que luchar al lado de los franceses cuando aquello de la guerra de Argel. Después de estar en Francia, a los 40 años vino a España, cuando ya Franco, digamos, que se perdonaba a los que no tuvieran derramamiento de sangre, toda aquella historia, porque otra cosa, vino una vez, pero luego se tuvo que ir, otra vez a Francia, porque todavía no estaba asentado el perdón, digamos, y tuvo que regresar ya en el año, no sé si fue en el 72, 73, o por ahí pudo venir. Estaba trabajando, era encargado de una fábrica allí en Francia, y entonces cuando en España emigraban a Francia, a otros países, mi padre fue allí a trabajar a Francia, y cuando dio los datos, y los datos de la mujer, pues contrastaron de que los apellidos contrastaban con la mujer de España, de mi abuela, y los apellidos de mi abuelo que estaban encargados. Y entonces allí se conoció el yerno y el suegro, la combinación. Y entonces, como no había correspondencia, ni había nada, le preguntó mi abuelo, bueno, ¿y cómo estáis por España? Dice, tu mujer vive y tiene una hija, nació una niña, que es mi mujer, se llama Marina, que mi abuelo ni llegó a conocerla, porque como que se quedó embarazada, pues cuando ya mi abuelo vino de Francia, tenía mi madre 40 años. 40 años tenía. Finalmente, más trágica es la historia de los desaparecidos, de los que también hay algunos casos para la Carlota. Se trata principalmente de combatientes republicanos que murieron en los frentes y de los que nada más se ha sabido. Hoy debería ser una obligación del actual Estado democrático español averiguar su paradero o al menos en qué lugar de la geografía española fallecieron o pueden estar sepultados. La historia de mi abuelo, Antonio Rivas Santiago, y es la historia de uno de los desaparecidos que tenemos aquí en la Carlota. Mis abuelos paternos se llamaban Antonio Rivas Santiago y mi abuela Rosario Moreno Romero. Ellos vivían en Granada, en Albuñol, y mi abuelo le tenía mucho odio porque había votado a la izquierda. Entonces, en aquellos tiempos, cuando la República y los votos, pues todo el mundo hablaba de política, y al hacerse notar de que había votado a la izquierda y también ser del sindicato de trabajadores, afiliado al sindicato de trabajadores de la tierra, la UGT, pues no encontraba trabajo, eran unos tiempos muy difíciles, había mucho odio entre las personas, los que habían votado a la derecha y los que habían votado a la izquierda, y por aquellos entonces, ante estas dificultades, mi abuelo ya tenía 3 hijos, pues se vio un poco obligado, entre comillas, por su ideología, a ingresar en el ejército republicano, ¿no?, por su idea y porque se encontraba perseguido, no encontraba trabajo y las dificultades que había. Mi abuela se encontró sola con 4 niños, trabajando para darle de comer a sus hijos. Ella contaba
que tenía tanto miedo y tanto terror de que le quitaran a sus niños, que con una cuerda lo ató a los 4 debajo de la ropa para, por si ella se dormía en algún momento, que no le pudieran quitar ninguno de sus niños. A los meses llegó mi abuelo, que él venía enfermo, ya al terminar la guerra, y les comentó a su hijo mayor y a mi abuela que él iba en busca de unos amigos republicanos que habían estado con él en la guerra, que vivían en Écija, y que uno de ellos era médico. Entonces él iba con la esperanza de que este amigo médico pues lo curase. Ya no supimos nada más de mi abuelo, hasta al poco tiempo localizaron la Guardia Civil a mi abuela y le dijeron que se habían encontrado a mi abuelo muerto a la entrada de Écija, debajo de un árbol. Cuando mi abuela preguntó que dónde estaba su marido, que quería verlo, que dónde estaba enterrado, pues le dijeron que se callase la boca y que firmase los papeles si quería que le dieran las pertenencias, y que si seguía preguntando que podían meterla en la cárcel. Entonces mi abuela firmó para que le dieran una manta vieja, un reloj y el salvoconducto, que es lo que mi abuelo, las pertenencias que mi abuelo llevaba en aquel momento. No nos creemos que muriera de muerte natural. Yo personalmente creo que fue víctima de la represión que había en Écija por aquellos tiempos, y más sabiendo que mi abuelo había estado en el ejército republicano. Yo creo que lo asesinaron, por eso es mi interés de recuperar los restos, para saber realmente qué es lo que pasó. Como acaso especialmente triste cabe reseñar el de Juan Luque Mengual, un muchacho de Chica Carlota, que al estallar la guerra contaba con 18 años. Huido a la zona republicana por la Sierra de Córdoba, las últimas noticias que tuvo una amiga sobre él apuntaban a que se hallaba con unas fiebres muy altas en un hospital de la zona de Albacete. Su familia no volvería a saber nada más de él y su hermano moriría con la pena de no haberlo encontrado. Y así permanece la situación de este joven carloteño hasta hoy. La falta de noticias y el olvido que se arrojó sobre ellos han hecho que sus familiares vivan durante todas estas décadas con el peso de no tener noticias acerca de sus seres queridos, que se diluyeron en la vorágine de la guerra como se diluye una gota de agua en un inmenso océano. Creo que estamos en deuda con las generaciones actuales de estudiantes de enseñanza obligatoria, porque creo que tienen muchas ideas preconcebidas, muchas de ellas que le han dado en la misma familia, a través de las que ellos ven que la guerra civil y la posterior represión fueron quizás de menor envergadura de lo que realmente fueron. Por ejemplo, en primaria, el tema de la guerra civil y la represión se estudia a final de curso, en sexto nada más, y dentro de los acontecimientos históricos del siglo XX, de forma que pasa casi desapercibido y además se le da cierta naturalidad a que fue como un gobierno que hubo después de Alfonso XIII y antes de la transición democrática y poco más, además de una manera muy somera y generalista. Y yo creo que la deuda que tenemos con ellos es que conozcan y sepan realmente lo que pasó y sobre todo con vista a cerrar viejas heridas, no a aumentarlas, sino como se nos quiere contar últimamente, porque tened en cuenta que desde el conocimiento científico, porque la historia tiene sus fuentes escritas, gráficas y orales, es cómo podemos desentrañar qué ha sido un mito y cuál es la realidad. Tened en cuenta que durante todo el franquismo y posterior hubo una campaña de propaganda impresionante para hacernos creer la necesidad del golpe de Estado, cuando no fue tal. Realmente los acontecimientos y los disturbios sociales que hubo en la calle no fueron ni comparables a los que hubo durante la transición democrática, fueron de mucha menor escala. Pero sin embargo, todavía en las casas, sobre todo algunos abuelos, todavía justifican que aquello era necesario porque si no hubiera ardido a España entera.
Realmente no fue así. Hay otra serie de mitos, como por ejemplo que Franco hizo posible que no entráramos en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue mentira. En la entrevista que tuvo con Giles en Hendaya, todos sabemos, además a través de un testigo presencial, que realmente no entramos en la Segunda Guerra Mundial porque Giles no le daba lo que Franco pedía, si no hubiéramos entrado, cuando teníamos una España devastada. Y eso todavía se sigue utilizando como argumento, bueno, independientemente ya del tema de la creación de pantanos y demás. Entonces, ahí creo que los docentes tenemos un campo de actuación muy grande, pero tenemos un problema, y es cómo contamos esto a niños y jóvenes sin aterrorizarlos, o sea, sin causar un daño mayor del que queremos reparar, porque tened en cuenta que estamos hablando de más de 500.000 personas muertas por muerte violenta. Estamos hablando de más de 100.000 personas que están todavía desaparecidas en cunetas y fosas comunes. Estamos hablando de mutilaciones, violaciones, maltratos, es decir, toda una serie de acontecimientos que, contados con su crudeza, pues creo que podemos espantar a los niños. Pero claro, si no lo hacemos tampoco, en alguna manera, contribuimos a la equidistancia que se quiere crear entre los dos bandos, cuando realmente no había dos bandos. Era un gobierno legalmente establecido y otro que se levantó en armas. Entonces yo creo que por eso los docentes tenemos que trabajar con las generaciones jóvenes y sobre todo pensad que esto no es una cuestión opinable, no es una cuestión de criterio, una cuestión parcial. Es algo científicamente demostrado y los hechos están ahí, y lo mismo que otros países han pegado carpetazo a su antigua dictadura señalando al culpable y de forma unánime, pues eso es lo que deberíamos hacer nosotros, independientemente luego de que uno sea de izquierda, de derecha, de lo que sea. Por último, me gustaría comentar que quizás los poderes públicos pudieran hacer algo a este respecto, y es considerar la memoria histórica y democrática como un ítem de educación en valores, y que se trabajara en la educación obligatoria como tal. Pensad que enlaza directamente con educación para la paz, con la coeducación y la erradicación del machismo, que también hablamos de la Constitución en los centros, y es un tema y un valor que tenemos en auge, y entonces por ahí sí sería interesante, se le daría mucha más importancia y realmente se superarían las dos Españas que todavía en la actualidad tenemos. Que esto se está haciendo, mi opinión, de venir, contarlo, para que en un futuro, pues que nunca vuelva a ocurrir, que tengamos la posibilidad de no llegar a este extremo, de que siempre haya una balanza entre una idea y otra y nunca lleguemos a extremos graves. Yo he querido participar en este proyecto porque lo que pretendo es saber qué pasó realmente con mi abuelo. Quiero saber dónde está enterrado, quiero recuperar sus restos y quiero devolverle la dignidad a mi abuelo. Y me gustaría a todas esas personas desaparecidas, no para remover odio ni para remover malestar a nadie, simplemente para devolver la dignidad, para que no vuelva a suceder todos estos odios y para que entre personas de ideologías distintas sepamos respetarnos. Simplemente comentar, no se guarda rencor, no hay rencor, el rencor no sirve para nada, el generar odio no sirve para nada. La vida ha continuado, han pasado 83 años del levantamiento fascista, de la muerte de mi abuelo, de sus hermanos, y lo único que queremos es eso, poder saber dónde están, intentar darle una sepultura digna y que las autoridades, el Ayuntamiento de La Carlota, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía, pongan los recursos adecuados para que las familias como la mía podamos llevarnos los restos de nuestros familiares a enterrarlos dignamente, darle una sepultura digna, simplemente. Porque lo que no puede ser que porque tú pienses de una manera y otra persona piense de otra, lleguemos a esta guerra. Mi abuelo no quería ir a la guerra, ni mi abuelo pretendía hacerle daño a nadie, mi abuelo se vio obligado. Porque ya sabes como la historia lo cuenta, las penalidades que se pasó, la guerra, la posguerra, las necesidades, la malnutrición, el caos del país, que estas cosas al fin y al cabo no conducen a nada más que a lo que es la destrucción.
en un país civilizado no podemos llegar a esto nunca jamás. Y que, hombre, afortunadamente, creo que gracias a nuestra democracia vamos a llegar al perdón. Es muy importante. Yo tengo amigos que son ahora contrarios de mi abuelo y su abuelo. Aquello pasó, pero ahora tenemos que buscar el perdón, la confrontación, la unión. Después de 84 años lo único que queremos es poder honrar a nuestros muertos, poder llorarles en un sitio donde sepamos que están. Es simplemente eso. Es importante estudiar y enseñar la etapa de la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición a la democracia. Porque si algo nos enseña el estudio de estas etapas es que el bienestar y los derechos de que gozamos actualmente no cayeron del cielo, no nos fueron regalados, sino que costó mucha sangre y mucho esfuerzo conseguirlo, llegar hasta ellos. Evidentemente el estudio de todas las etapas de la historia es importante, pero más que nunca porque nos enseña precisamente lo que acabo de decir, ¿no? Que tenemos una serie de derechos y libertades que debemos defender a toda costa y rebuscando en el pasado pues vemos lo que costó conseguirlo. Así pues también tenemos la libertad de poder elegir lo que nos conviene y lo que no nos conviene, conociendo el pasado. Como decía uno de los mayores estudiosos de estas etapas que hemos tenido en España, el profesor Manuel Tuñón de Lara, el estudio de la historia es vital para una colectividad que quiera ser libre de su destino. Es decir, no estar atada al destino, sino que ella misma sea libre para ir construyendo ese destino, y eso solo se puede conseguir con el estudio y la enseñanza y la divulgación de la historia. A la memoria de todos los carloteños y carloteñas represaliados durante la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y el franquismo.